Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues acá les traigo un nuevo video para aquellas personas que si alguna vez en su mente les ha ocurrido hacerse un tatuaje por primera vez. Hola, mi nombre es Evelyn y algunos, los que me conocen, pues me dedico al mundo de lo que es el arte corporal. Hago tatuajes y a los que no, pues ya lo saben. Pues acá les traigo un nuevo video, así que por favor mira el video hasta el final, pues si aún no tienes un tatuaje y lo tienes pensado, pero por motivos de miedo, de temor, de qué dirán y todo eso, no, yo te aconsejo que hagas lo que realmente te gusta. ¿Por qué? Porque en la vida es única y luego te vas a arrepentir. Así que sigue este video. Entonces, continuando con este video, vamos para las personas primerizas que no tienen ni un tatuaje y que sí les gustan los tatuajes, pero por temor de X motivo no han realizado tatuarse. Punto número 1, ¿ya? El número 1 es escoger bien el diseño, el dibujo que te quieres hacer, ¿ya? Eso es lo más importante, porque deben pensar. Bueno, hay muchos más puntos que son sumamente importantes, pero ese también es uno. Entonces, tienen que pensar qué diseño se van a hacer que tenga algún significado, porque el tatuaje es para toda la vida. ¿Me entienden? Esto se van a la tumba con su tatuaje. Lo único que llevan en la muerte es su tatuaje. Ya. Entonces, 2. ¿Cuál es el punto número 2? Después de tener el diseño, ya el dibujo que han querido tatuarse, tienen que ver más o menos la parte, la zona del cuerpo donde lo van a lucir ese hermoso tatuaje. Para las damas puede ser en la cadera, en el tobillo, en la muñeca, ¿ya? Para los varones puede ser en el hombro. Infinidad. A lo que a ustedes les guste, donde les gustaría llevar ese tatuaje. Punto número 3. ¿Ya? Punto número 3. Ya tenido el diseño y luego la zona donde se van a realizar el tatuaje, vamos al punto número 3. El punto número 3, ¿ya? Es el lugar donde se van a realizar dicho tatuaje, ¿ya? Tiene que ser con las garantías, la calidad y la bioseguridad que te muestra el tatuador o tatuadora. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir un ambiente exclusivamente limpio, adecuado para poder realizar el tatuaje, ya que hay de por medio agujas, ¿no? Entonces, es algo clínico en realidad, porque sabemos que las agujas son personales, ¿no? El ambiente, todas las medidas de bioseguridad tienen que tener ese lugar de tatuajes. Como punto número 4, aparte de la limpieza, ya escogiste tu diseño, ya sabes dónde te lo vas a hacer, escogiste el local, el estudio de tatuajes donde te vas a realizar, tienes que ver los trabajos del tatuador, ¿ya? Tienes que ver su foro o su folder, ¿ya? De trabajos que él ha realizado. Porque hay muchas personas que suben tatuajes de otros tatuadores, lo bajan de internet, pero no. Ustedes tienen que ver que esa persona esté ahí realizando el tatuaje y al mismo tiempo un acabado del tatuaje. Eso sería otro punto importante, ¿no? Hay otro punto también importante, que las personas que se van a tatuar por primera vez, yo les recomiendo
que escojan un tatuaje pequeño, porque no saben qué magnitud es el dolor, porque es su primera vez. Obviamente, como dicen muchos, la primera vez duele, claro. Te mentiría si te digo que un tatuaje no duele. Claro que duele porque no somos de piedra, no somos de fierro, hay agujas de por medio y por ende hay un dolor. Hay anestesia, sí, hay cremas para poder reducir, sí, pero no al 100%. Entonces, yo les recomendaría como punto número 5, escoger un tatuaje pequeño. Obviamente este video es para personas que realmente se quieren hacer su tatuaje por primera vez y no saben cómo es. Porque imagínate, si te quieres hacer un tatuaje súper grande, ¿ya? Entonces, como no sabes el dolor, pero se ve súper bien, porque un tatuaje bien grande obviamente se ve hermoso, entonces no sabes, no vas a aguantar y lo vas a dejar o te vas a arrepentir. Entonces yo creo que ir de a poquito, ¿no? Empezando por algo pequeño y luego ya vas haciéndote un poco más grande los tatuajes, dependiendo, hay algunos que se quedan ahí, no sé, ya. Entonces sigamos, ese es el punto, ¿no? Que si es tu primera vez, elijas un diseño pequeño. Y luego, para terminar, vamos a escoger el punto número 6. El punto número 6 es cuidarlo el tatuaje con las previas recomendaciones de tu tatuador y tatuadora, ¿ya? O tatuadora. Entonces, la persona que es profesional en el mundo del tatuaje obviamente te va a dar unas recomendaciones a seguir, ¿no? Que cada uno tiene sus recomendaciones específicas, diferentes tipos de cremas, pero especialmente para lo que es para el tatuaje, el uso del tatuaje. Entonces, tienes que seguir al pie de la letra, porque si bien es cierto, el tatuaje es una herida abierta, ¿no? Que es una puerta prácticamente de todas las bacterias, de todos los virus. Entonces tienes que cuidártelo porque se te puede infectar. Entonces tienes que usar crema, no exponerlo al sol, comer algunos ciertos alimentos. Entonces es por eso que lo tienes que cuidar. Después de que ya el tatuaje haya cicatrizado, normal, puedes hacer tu vida normal. Obviamente que ya teniendo el tatuaje, claro está, puedes hacer tu vida normal, pero al seguir algunas recomendaciones, que tampoco no es cosa del otro mundo, por unos 15 días. Entonces, si te gustó este video o tienes pensado hacerte un tatuaje, ¿ya? Tienes miedo, tienes alguna duda, pues me puedes consultar, que yo estaré para atenderte y poder resolver tus dudas. Así que no se olviden de comentar alguna duda que tengan, pues yo les voy a responder. Aquí les dejo este video. Si te gustó, dale like y compártelo. Nos vemos